Al síndrome colinérgico, derivado de una nueva aventura en una segunda universidad, que le está poniendo muchas ganas, por cierto. He adoptado una asignatura que es la toxicología. Y bueno, ahí hemos revisado temas muy interesantes. Empezamos con el sistema nervioso autónomo, nos fuimos revisando algo acerca del alcoholismo desde el punto de vista de la toxicología, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas. Y ha sido algo muy apasionante el poder estar revisando estos temas. Un conflicto que a veces enfrentamos es que no tenemos la información suficiente en un libro y tenemos que buscarle en revistas. Una parte me la aporta el libro de fisiología, otra parte me la aporta el libro de toxicología, el de farmacología, y el ir armando una plática pues resulta muy interesante. Alguna vez me tocó vivir este tipo de caso allá en la Cruz Roja Mexicana, delegación Oaxaca, como médico de guardia. Y entonces resultó, pues cuando tienes el concepto, pues sospechas qué puedes hacer con el paciente, ¿no? Incluso esto del síndrome colinérgico, no solamente aplicados a seres humanos, sino en el caso muchas veces de las mascotas. Voy a platicar ahorita algo acerca de eso, ¿no? Y bueno, pues empiezo con una imagen muy bonita. Yo creo que todos quisiéramos estar ahorita en un momento así, platicando con los compañeros, en un asado. Y es que para poder relacionarnos con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno social, pues es necesario la integridad del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo que está compuesto de su parte simpática y de su parte parasimpática. Desde muy jóvenes, quienes estamos en la rama médica, originalmente aprendimos que el simpático acelera y que el parasimpático inhibe. Sin embargo, esto no es del todo cierto, es más, yo me atrevería a decir que es completamente negativo. Y entonces, cuando nosotros decimos sistema nervioso autónomo, obligadamente tenemos que conversar acerca de algunos neurotransmisores. Dos neurotransmisores son muy importantes. Uno es la acetilcolina, por supuesto, que es de la cual platicamos el día de hoy, y otro es la adrenalina y la noradrenalina. En el esquema nosotros podemos observar que este sistema nervioso autónomo a través de la médula espinal, en la parte alta pues tenemos al sistema nervioso somático, es decir, a las neuronas motoras que, como podemos apreciar en color verde, son neuronas largas. Una neurona motora, es fantástico estudiar la fisiología de las neuronas motoras, cómo son muy excitables, pero un mecanismo regulador mediada por el neurotransmisor GABA permite la entrada de cloro, genera una hiperpolarización, con lo cual disminuyen dramáticamente esa excitabilidad. Y cuando hay un proceso de tétanos, entonces ese mecanismo de GABA se pierde, y al perder el mecanismo hay una gran secreción de acetilcolina, lo cual se traduce en las contracciones tetánicas del músculo esquelético. El sistema nervioso simpático, aquí marcado, simpático y parasimpático, lo que podemos ver que, a excepción de la médula suprarrenal, el resto de estructuras tienen relevos importantes. Y en esto hay que poner atención, ya que a estas estructuras denominadas ganglios, ¿sí?, tanto simpáticos como parasimpáticos, tienen como neurotransmisor a la acetilcolina. O sea, no importa que sea simpático, no importa que sea parasimpático, sino que tienen como mediador importante a la acetilcolina, ¿no? ¿Cuáles son los principales órganos en un principio? La acetilcolina, directo a la suprarrenal. ¿Por qué? Porque produce una de las hormonas más importantes y más hermosas desde el punto de vista fisiológico y farmacológico, que es la noradrenalina.
Por otro lado, el parasimpático está regulando las glándulas sudoríparas y el sistema nervioso parasimpático, la característica que tiene es que en todo su camino y en la mayoría de los órganos tendrá como neurotransmisor a la acetilcolina. Antes de continuar, hay algo que me preocupa mucho y lo voy a platicar el día de hoy y lo voy a hacer de una manera esquemática a propósito para no estar usando una imagen, una imagen ya tomada de internet. Y esto es porque quiero irlo desglosando. Por ahí del año 1980, 1985, 90 quizá, una pregunta muy interesante era cómo funciona el nodo sinusal y cómo es la magia del automatismo del nodo sinusal, porque a final de cuentas, el hablar de acetilcolina, sí es cierto que nos va a generar contracciones tetánicas, fasciculaciones, etcétera, pero la persona se muere por una arritmia cardíaca y por eso resulta muy interesante el poder hacer este análisis. Así que originalmente algunos investigadores se preguntaron cuánto influye el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático en la frecuencia cardíaca de una persona en reposo. Una pregunta pues que representa muchos retos y muchos conflictos. Se ha observado y anatómicamente ya se conocía que el corazón está inervado por el sistema nervioso simpático, pero que también el parasimpático, específicamente a través del vago derecho, regula al nodo sinusal, mientras que el vago izquierdo regula al sistema de conducción. Así que la idea original era, pues vamos a hacer una vagotomía, pero hacer una vagotomía a un animal de experimentación implica desencadenar una respuesta metabólica al trauma, por lo cual los resultados no serían del todo objetivos. Y bueno, ¿y qué tal si hacemos una vagotomía, pero farmacológica? Entonces, teniendo a un animal en reposo, con una frecuencia cardíaca en reposo de aproximadamente 70 latidos por minuto, entonces vamos a quitar el nervio vago farmacológicamente. Atención. ¿Y con qué se lo quitamos? Se lo quitamos con la administración de atropina. El resultado fue inmediato. El incremento de la frecuencia cardíaca de 70 a 130 latidos por minuto. Ok. Entonces, en este punto, nosotros hemos quitado al vago. Solamente tenemos la frecuencia cardíaca intrínseca influenciada por el sistema nervioso simpático. ¿Cómo se bloqueó? Con la administración de atropina, la cual es el anticolinérgico por excelencia. Después de eso, dice, bueno, vamos a quitar ahora al simpático. Y con el bloqueo del simpático, la frecuencia cardíaca bajó aproximadamente a 110 latidos por minuto. Es decir, en este punto ya se ha quitado la influencia simpática y ya se ha quitado la influencia vagal. Así es como se determinó que la frecuencia cardíaca intrínseca, la que deriva del nodo sinusal, está mediada, intervenida por el sistema nervioso parasimpático principalmente. Después surgió la duda. ¿Y qué tal que esto se debe al estrés generado por la administración de atropina? Entonces los investigadores dijeron, hagámoslo al revés. Vamos a bloquear primero al simpático y el resultado es la disminución de la frecuencia cardíaca de 70 a 60, es decir, un mínimo. Y si después de eso se bloquea al parasimpático, entonces la frecuencia cardíaca sube a 110 latidos. Es decir, de la misma manera se obtiene la frecuencia cardíaca intrínseca. Total que con todo esto
la conclusión más importante es que la velocidad de descarga del nodo sinusal es muy alta, 110 latidos por minuto, pero que fisiológicamente la acetilcolina lo regula a la baja. Entonces, por eso es muy importante el mencionar esto. La presencia de acetilcolina va a generar una disminución a la baja de la frecuencia cardíaca. Un exceso de acetilcolina me lleva a la baja a la frecuencia cardíaca. En los hospitales, entonces, aquellos pacientes que pueden sufrir lo que denominamos reacciones vagales, un exceso de acetilcolina, empiezan a hacer bradicardias que son peligrosas y hay que detener en ese momento al vago. Y eso se logra con la administración de atropina. Y algo muy interesante que me va a complementar este concepto es cómo funciona el nodo sinusal. Muchos de ustedes recordarán entonces que esto se llama un potencial de acción, que podría ser el potencial de acción de la célula muscular lisa o de la neurona. Sabemos que con la entrada de sodio y luego la salida de potasio y luego aquí las bombas de sodio y potasio y luego el potencial en membrana en reposo. Sin embargo, en el nodo sinusal es un proceso completamente diferente. Primero, una despolarización. Ojo, una despolarización que forma parte de un potencial de acción que se apellida de respuesta lenta. La razón, el nodo sinusal no despolariza con la entrada de sodio, sino con la entrada de calcio. Posteriormente viene la repolarización con la salida de potasio. Y luego, aquí se observaron que existían las bombas de sodio y potasio y las bombas de calcio. Y eso me llevaba al potencial de membrana en reposo mucho más abajo, a lo cual se le denomina hiperpolarización, que después se recuperaba, que permitía llegar al umbral, canales de calcio, repolarización. Consecuentemente, y seguro allá al otro lado de la pantalla, ustedes se estarán preguntando, ¿no? Y los alumnos, bueno, aquí hay bombas de sodio y potasio. En qué momento entró aquí el sodio? ¿O de dónde estoy sacando a ese sodio? Justamente, la investigación determinó que esta parte descendente se debe a la salida de potasio. Y esta porción ascendente se debe a la entrada de sodio. Ah, caray. Entonces, eso significa que en el potencial de acción de respuesta lenta, que corresponde al nodo sinusal, ¿sí? Esta corriente de sodio es muy diferente a cualquier otro proceso potencial de acción. Es decir, este potencial de acción, el sodio se mueve de manera subumbral. Es más, es el que me permite llegar al umbral. Al científico esto le causó gracia, dijo, jaja, qué gracioso, qué curioso, qué funny, funny. Y por eso a esta corriente se le denominó la corriente funny. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la explicación anterior? Pues tiene que ver mucho. Porque si esta corriente funny se hace más profunda, el umbral queda más lejos y la frecuencia cardíaca disminuye. Para que eso ocurra, tiene que haber más salida de potasio y menor velocidad de entrada de sodio. A final de cuentas, el sistema nervioso parasimpático y por excelencia el vago tiene esa función: incrementar la permeabilidad al potasio y disminuir la velocidad de entrada del sodio. Por eso es importantísimo, porque cuando más acetilcolina hay, más abajo se va esa curva y más peligroso resulta con respecto a la frecuencia cardíaca. Solo por no dejar inconclusa esta parte, les comentaré
que la adrenalina hace todo lo contrario. En el caso de la adrenalina, este potencial se hace más chiquito, es decir, disminuye la salida de potasio, permeabilidad, incrementa la velocidad de entrada de sodio y entonces la frecuencia cardíaca se incrementa. Ojo, porque esos van a ser los fenómenos más interesantes que vamos a revisar. La acetilcolina, regreso al tema, la acetilcolina, y este es un esquema clásico que yo creo que todos podemos entender, solamente voy a retomarlo. La acetilcolina funciona gracias a los receptores que tiene en la postsinapsis. La acetilcolina se formó a partir de acetilcoenzima A, la cual proviene del ciclo de Krebs, la cual viene de la mitocondria, de la recaptura de colina y en presencia de acetilcolina transferasa, y luego se vesiculiza, y cuando un potencial de acción llega a esta neurona, entonces hay activación de unos canales de calcio. Esto es importantísimo, porque este canal de calcio sirve para que las vesículas se puedan fusionar y pueda haber exocitosis de acetilcolina. Agrego que en estos procesos de secreción, exocitosis de acetilcolina, hay algunos libros que hablan que la acetilcolina se segrega como factor de seguridad. El concepto de factor de seguridad significa al otro lado de la sinapsis. Bien. Entonces, junto a la acetilcolina se va al otro lado de la diferencia. Los tipos de receptores, ¿sí? Mientras que en los ganglios de relevo parasimpático, los receptores son de tipo nicotínicos, los cuales están acoplados a un canal. Una vez que dos acetilcolinas se unen a ese receptor, un canal se permeabiliza y eso permite en esencia la entrada de sodio, aunque también algunos autores hablan de una ligera salida de potasio. Mientras que en diferentes órganos, como puede ser la célula parietal del estómago, la célula pancreática, ahí tenemos receptores muscarínicos, los cuales son receptores acoplados a proteínas G. Y esto es muy importante porque recuerden ustedes que la inactivación de los diferentes tipos de proteínas en la membrana va a depender de qué tipo de receptor es. Ejemplo, en esta parte, y lo que me importa a mí el día de hoy es que, con respecto a los receptores como el receptor nicotínico, este se va a inactivar porque una enzima denominada acetilcolinesterasa viene y destruye a la acetilcolina, formando colina y acetato. Y entonces esa colina se recicla y es la que tengo justamente en este espacio. Mientras que los receptores muscarínicos, esos al ser acoplados a proteínas G, se inactivan por medio de un proceso denominado interiorización, ¿sí? Entonces se interiorizan y una vez es como cuando nos visita alguna persona que no queremos y entonces me interiorizo y aunque toque, yo no voy a poder expresarme hasta las 2 de la tarde a lo mejor, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurre con diferentes receptores acoplados a proteínas G, algunos de olor y algunos de sabor. Entonces tenemos nosotros el sistema nervioso parasimpático. Ay, miren qué rico, no sé por qué apareció esta imagen acá, una clayuda de mi tierra, de la ciudad de Oaxaca. Bueno, no sé por qué. Ay, apareció una hamburguesa. Quien no haya cenado, seguramente al ver esta imagen, hizo así como que absorbió su saliva, ¿no? Y esto es porque es muy fácil que el parasimpático se active, específicamente el vago. Entonces, el vago incrementa la producción de saliva.
algo que se llama la fase cefálica de la digestión. El oler una comida agradable, el ver una imagen de comida, el escuchar a la persona que está en casa decir, apúrate porque hoy vamos a comer algo rico y te explica algo que a ti te gusta, activa el sistema parasimpático, se llama fase cefálica de la digestión. Y hay una gran cantidad de acetilcolina que produce saliva, ojo, produce saliva, que incrementa la producción de ácido clorhídrico, jugo gástrico, que incrementa la secreción de enzimas pancreáticas, ¿no? Y es parte normal de una fisiología, nos prepara. El problema radica cuando la acetilcolina se presenta en exceso. Y la explicación es clara. Tenemos diferentes tipos de receptores. Los principales receptores, los nicotínicos, son receptores preganglionares. Entonces hablábamos de un ganglio de relevo. En el ganglio de relevo, una neurona descarga acetilcolina sobre una neurona postsináptica. En los receptores nicotínicos, los canales son iónicos, igual que en la placa motora. Es decir, dos acetilcolinas se fijan, se permeabilizan, entra sodio, la membrana se despolariza y es un fenómeno completamente excitatorio. Con respecto a los receptores muscarínicos, y bueno, nada más, no sé si está por demás decirlo, pero nicotínicos se denomina porque cuando fueron estudiados, se vio que presentaban una respuesta positiva a la nicotina. Y la muscarina es una toxina derivada de un hongo, y entonces se vio que los diferentes tipos de receptores respondían a la muscarina, ¿no? Así que tenemos receptores excitatorios como el tipo 1, como el tipo 3, como el tipo 5, inhibidores como el tipo 2 y como el M4. El M2 justamente es el responsable de la fisiología que nosotros hemos platicado en las gráficas que me permití esquematizar. El M1 tiene que ver con la secreción de saliva, con la secreción de ácido clorhídrico, igual que en gran parte también esto se le debe al receptor muscarínico tipo 3, ¿no? Sale. Así que sin más ni más, retomar el concepto que siempre se decía, ¿no? El simpático acelera y el parasimpático inhibe. Hoy sabemos que eso no es cierto. El simpático, por un lado, implica lucha, implica huida. El simpático implica supervivencia, tono vascular, ¿sí? Inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera al corazón, inhibe la actividad digestiva, nos protege de los fenómenos estresantes como la hipoglucemia. Pero el parasimpático tiene funciones que resultan importantísimas. La contracción de la pupila ante el exceso de luz, la reducción del latido cardíaco. Luego les digo, haciendo caso a los memes que los alumnos ven en Facebook, ¿no? Dicen, no, sinusal es un loquillo, pero el vago lo regula a la baja. Contrae los bronquios, normal. Un bronquio, el diámetro bronquial debe ser constante. Si hay broncoconstricción, tenemos conflictos. Pero si también hay broncodilatación, tenemos conflictos. Así que para mantenerlo ahí es un juego entre el simpático y el parasimpático. Estimula la actividad digestiva y aquí quizás sea muy interesante porque la acetilcolina es el gran neurotransmisor del aparato digestivo en cuanto a las secreciones y en cuanto a la función motora. Por eso cuando las personas tienen un cuadro diarreico, nosotros lo que administramos son medicación anticolinérgica, antiespasmódicos como la butyriosina, otros fármacos como el bromuro de pinaverio, entre otros, ¿no? Estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. Y fíjense lo interesante que es esto. En un antecedente en la práctica de ciclismo, uno de los compañeros que ganó la carrera, por cierto, ese día, ha tenido
un deseo enorme de miccionar. Y así que busca dónde miccionar, está un poste, micciona, micciona de manera muy rápida, desencadena una reacción vagal, acetilcolina, y el resultado es que tiene un síncope. Un síncope, una bradicardia, que pues por ahí puso en peligro la vida y cuando alguien se percató, pues estaba desmayado, recargado en el poste. Entonces, así de intenso es el mecanismo de la acetilcolina. Por eso es que cuando nosotros colocamos una sonda vesical en un paciente que tiene obstrucción de la vía urinaria, pues se la colocamos y no dejamos el drenaje de derivación, sino que vamos liberando por poquitos, vamos vaciando esa vejiga. Y sin más ni más, entonces hablamos del síndrome colinérgico. Entonces, el síndrome colinérgico implica un funcionamiento excesivo de la acetilcolina o de sus receptores. ¿Cómo puede haber un exceso de acetilcolina o cómo se puede estimular a sus receptores? Bueno, por supuesto que una de las formas será a través de agonistas directos de los receptores de acetilcolina, es decir, nicotina y muscarina, para empezar, ¿no? Y la muscarina, que es parte del envenenamiento de algunos hongos silvestres, ¿no? O la nicotina. Entonces eso va a generar. Pero, por el otro lado, una forma muy importante es cuando se incrementa la cantidad de acetilcolina. Algo que no mencioné, pero creo que es el momento adecuado, es que tras cada estímulo eléctrico, la sinapsis libera acetilcolina, que luego se degrada por la acetilcolinesterasa. Así que en el siguiente estímulo eléctrico no hay acetilcolina, no se quedó la acetilcolina. Es estímulo eléctrico, nueva acetilcolina. Estímulo eléctrico, nueva acetilcolina. Entonces, cuando por alguna razón se bloquea a la acetilcolinesterasa, entonces la acetilcolina permanece en la sinapsis. Y esto hace que los receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos, entonces estén presentando o se estén activando constantemente y se presenten los signos y síntomas del envenenamiento, intoxicación colinérgica, que de manera específica los síntomas se van a dividir en muscarínicos y nicotínicos. ¿Cuáles son entonces los principales agentes? Pues como lo dije, la muscarina en un hongo, la nicotina y los fármacos colinérgicos de los cuales voy a hablar, ¿no? Algunos factores de riesgo, obviamente, son la exposición laboral, los trabajadores agrícolas. A veces pensamos que nuestra gente trabaja con todos los mecanismos de seguridad, pero no es así. Eh, Pudiéramos tomar fotografías de la gente que en mi tierra se dedica a la producción de maíz, milpa, jícama, frijol, y los vemos fumigando porque los órganos fosforados son un grupo muy importante que tiene como función inhibir a la acetilcolinesterasa y son de las primeras causas de envenenamiento o intoxicación colinérgica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? La exposición laboral, la exposición accidental, y ahí no encontré una imagen de un personaje, creo que todos conocemos, que es Don Ramón, un día que se puso a dar clases, y que en la botella ponía una calavera y les decía peligro, peligro, ¿no? Y ahora pues eso es parte de la legislación, que los productos peligrosos tengan esa imagen, que los niños no tengan acceso a esos productos porque en el pasado pues sí lo tenían. Y el otro, lamentablemente, pues es el intento suicida que hay acerca de este proceso, ¿no? Nuevamente, entonces, el síndrome colinérgico, entonces se puede presentar de dos formas. De manera directa, cuando se activan a los receptores nicotínicos y muscarínicos con los diferentes agonistas,
o de manera indirecta, que es lo más frecuente, cuando se inactiva a la acetilcolinesterasa. Es decir, ahora la acetilcolina permanece por más tiempo en los diferentes órganos efectores. Entonces, ¿quiénes? Solamente por mención, hacer mención, aquí están algunos de los medicamentos utilizados con mayor frecuencia que activan a receptores muscarínicos. Tenemos al betanecol, la metacolina, al carbacol, que como ven son utilizados, la pilocarpina, que son utilizados principalmente, por ejemplo, el betanecol, lo conocemos que es para el tratamiento del vaciamiento inadecuado de la vejiga, la metacolina que se utiliza para el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, el carbacol para aliviar la presión intraocular, la pilocarpina que se utiliza principalmente para tratar el glaucoma. Entonces, son causas, son fármacos más comunes de lo que parece y que activan a los receptores nicotínicos y muscarínicos y que debemos tener presente eso porque llegan los pacientes, ¿no? Y de acción indirecta, pues tenemos a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Uno que me llama muchísimo la atención es el hidrofonio, el Temsilon, ¿no? En la imagen, quienes somos aficionados, es una imagen de Doctor House, un paciente que ahí había entrado con conflicto, que no se movía, tenía miastenia gravis. House le aplica hidrofonio y cuando se percata, pues la parálisis flácida ha cedido. ¿Por qué? Porque es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. La miastenia gravis, como ustedes recordarán, es un bloqueo de los receptores nicotínicos por anticuerpos antirreceptores nicotínicos. Y en la teoría de los receptores sabemos que si incrementamos la concentración de acetilcolina, entonces la acetilcolina desplaza al anticuerpo y se puede dar la contracción muscular y la parálisis cede, ¿no? Y luego ahí tenemos otros, como la piridostigmina, la neostigmina, la bisostigmina, que como pueden ustedes observar, pues más o menos van encaminados a procesos diagnósticos y recuperación de los pacientes con miastenia gravis. Y lo que apareció aquí, pues ahora sí, los órganos fosforados. Y ese es el motivo de estar aquí reunidos en este día. Órganos fosforados. Diferentes pesticidas, insecticidas, entre los cuales tenemos al paratión, al maleatión, al de etcétera, etcétera, ¿no? Al DDT cuando se utilizaba. Son altamente liposolubles que se absorben por piel y por las diferentes mucosas. Y entonces un día llegó al consultorio o en el servicio social o te mandan a traer para que atiendas a una persona que está con pérdida del estado de alerta, que presenta miosis puntiforme, ahorita voy a platicar qué es eso, que presenta broncoespasmo, ahí hay sibilancias, que está cianótico, que además está cialorreico, es decir, con un exceso en la producción de saliva, pero lo más importante de todo es qué estaba haciendo esa persona, ¿sí? Y lo más común es una persona que estaba fumigando, que no usa mecanismos protectores, que por ahí estuvo escurriendo el preparado que tenían en su bomba y empezó a absorberse el órgano fosforado. Y consecuentemente el órgano fosforado, ese órgano fosforado, así como en la imagen, lleva solamente una chamarra, una camisa de mezclilla y eso es todo. Y entonces, al a la acetilcolinesterasa, entonces hay una sobreestimulación de receptores nicotínicos. Es muy importante el considerar la vía de exposición, ¿sí? Porque la inhalatoria es una vía muy rápida. El día de ayer le comentaba a alguien, al
al abrir la puerta de la camioneta decía, no, cuidado porque aquí huele mucho a malatión. Y entonces la vía inhalatoria es una vía muy rápida, pero la vía digestiva, por supuesto, que es más grave. Y la cutánea, pues, es más lenta, pero también puede resultar en un cuadro bastante grave. Y es que, pues, no es difícil entender que entonces la acetilcolina se fija a su receptor y el receptor, y luego la acetilcolinesterasa la rompe en colina y acetato. Cuando hay un órgano fosforado, ese órgano fosforado bloquea a la acetilcolinesterasa. El resultado es que ese exceso de acetilcolina genera una estimulación excesiva de receptores nicotínicos y muscarínicos. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar de manera emergente el anticolinérgico por excelencia. ¿Ese cuál es? La atropina. ¿Sí? Entonces, la atropina es el anticolinérgico por excelencia. Y fíjense ustedes, voy a platicar una experiencia allá cerca del rancho, había, este, no sé, perdón, no sé si me escuchan, no sé que esté hablando y no me escuchen. Sí, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Allá por el rancho había un perro muy malo que había mordido a unos niños y bueno, los vecinos ya estaban desesperados porque era muy grosero este perro, ¿no? Y entonces Sí, administraron la lista de City Club. perdón, perdón, entonces, me perdí. Les decía, y entonces en un trozo de carne le han administrado uno de estas sustancias denominadas órganos fosforados, pero, híjole, si yo no lo veo, no lo creo. El perro avanzó 10 metros y ha caído fulminado. O sea, de ese tamaño y de esa gravedad es el exceso de acetilcolina. Y sobre todo lo que me tiene que preocupar es la acetilcolina sobre el corazón, como lo platicamos, ¿no? Pues unas bradicardias que llegan a convertirse en asistolia en cuestión de segundos. Y si a la mano tenemos atropina, pues lo que vamos a utilizar es atropina. Entonces, cuando se trata de una exposición por absorción a través de la piel, va a iniciar el proceso entre 20 minutos y 2 horas. Si la persona se da cuenta qué ocurrió, pues dice que está mareado, dice que le duele la cabeza, que ve borroso, y obviamente va a depender de la vía de entrada, como vimos, no es lo mismo la inhalada que la vía oral, que la vía oral o digestiva o que la vía cutánea. Normalmente en el campo lo que ocurre es la vía cutánea. Y bien, ¿cuáles son los datos? Los datos que me van a orientar cuál es la afección. Pues, aunque esta lista parece muy compleja, sí es necesario hacer alguna revisión. El síndrome muscarínico se caracteriza por miosis y visión borrosa, es decir, pupila pequeña y la persona dice, no veo, me estoy quedando ciego, alteración en la acomodación, hipersecreción bronquial, tos y broncoespasmo. Entonces, la persona empieza a presentar sibilancias y si lo encuentro con pérdida del estado de alerta, esa va a ser una característica muy importante. Diaforesis, pero quizá alguien me diga, oiga, pero la diaforesis no es característica del sistema nervioso simpático, sí, pero recordemos que en el ganglio del relevo hay acetilcolina también. Lagrimeo, rinorrea, o sea, moco y cialorrea. Si el paciente está consciente, te va a manifestar dolor, náuseas y vómito. Puede ser que esta persona se haya orinado y evacuado. Bradicardia, hipotensión y bloqueo AB. ¿Por qué? Porque el nervio vago izquierdo
actúa sobre el sistema de conducción. Entonces, paciente que se encontraba desarrollando labores en el campo, probablemente de fumigación, con pérdida del estado de la alerta, con miosis, con sibilancias, con cialorrea, es un síndrome colinérgico y probablemente un envenenamiento por órganos fosforados hasta no demostrar lo contrario. A veces, al mismo tiempo, o en momentos diferentes, se agregarán los síndromes nicotínicos. Y lo más grave entonces ahora, y quizá no hemos hecho mención de esto, es que hay afectaciones importantes a nivel del sistema nervioso central, los cuales se van a manifestar como confusión, ansiedad, falta de concentración, ataxia, disatria, vértigo, hipotensión, depresión respiratoria, convulsión y coma. Entonces, es muy fácil identificar este tipo de pacientes, pero una característica importante es la cialorrea. Nunca lo debo olvidar porque cuando vi un medicamento agradable, una comida agradable, empecé a salivar y el simpático, al contrario, me produce una disminución en la producción de saliva. Pues miren, ahí tenemos nosotros una miosis puntiforme, o sea, es casi del tamaño del puntero, nada más lo que es la pupila, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tóxico, es cómo va a evolucionar mi paciente. Normalmente los pacientes, en un transcurso de 24 horas o menos, tras la administración de atropina, superan este cuadro. Sin embargo, es muy importante el mantenerlos en vigilancia porque se pueden presentar algunas complicaciones. Por ejemplo, el síndrome intermedio. El síndrome intermedio se presenta entre 24 y 96 horas después de la exposición y se caracteriza por alteraciones neurológicas entre los que va a haber convulsiones, disartria, en fin, todo lo que tiene que ver con neurológico. Y en forma más complicada, puede haber una neuropatía retardada entre 2 y 4 semanas. Esto ya pasó y la persona puede tener alteraciones como tan simples como lo que nosotros denominamos calambres, más bien que son contracciones tetánicas, pero que puede incluir el fallo respiratorio tardío semanas después, como es la parálisis diafragmática. Y ahí sí estamos en problemas, porque ahí sí vamos a tener que intubar al paciente y es necesario entonces el informar al paciente que esto puede ocurrir con una cita abierta al servicio de urgencias. El envenenamiento por órganos fosforados se clasifica de acuerdo a la gravedad. El grado 0, no está intoxicado, hubo exposición, quizá aspiró algo, un poquito de dolor de cabeza y nada más. Grado 1, síntomas irritativos, ¿sí? O un síndrome muscarínico incompleto, pero sí hay cialorrea, hay miosis, ¿sí? Hay incluso incremento en acidez gástrica, hay una ligera disminución de la frecuencia cardíaca. Grado 2 es una intoxicación moderada y los signos y síntomas muscarínicos se hacen de mayor intensidad. Grado 3, ya hay compromiso cardiovascular, ya tengo arritmias, ya puedo tener hipotensión, ya puede haber broncoconstricción muy importante, lo cual compromete la entrada de aire. Y incluso ya puede haber una parálisis que requiera el soporte de las funciones vitales. Esto ya es crítico y finalmente el grado 4 es la muerte del paciente. Afortunadamente, pues les digo, el diagnóstico no es tan complejo en el caso del envenenamiento por órganos fosforados, porque la clínica es la que nos va a mandar y sobre todo el antecedente de la exposición. Bueno, pues aquí tenemos un cuadro. Ya no me voy a detenerlo a leer, pero es justamente lo que estamos, en el caso grave, nada más hacer mencionar que puede haber coma profunda, miosis, convulsiones y depresión respiratoria, bradicardia extrema, muchas fasciculaciones, sudoración, cianosis, ¿no?
y entonces ahí sí tenemos problemas graves, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? La historia clínica y la exposición. Es importantísimo recordar que nosotros somos un equipo de trabajo y que muchas veces cuando he llevado a la clínica, al hospital, al consultorio, una persona y es llevado por el equipo de atención prehospitalaria, ese de atención prehospitalaria nos va diciendo casi nos establece el diagnóstico, ¿no? El cuadro clínico es típico y lo más importante es que hay una respuesta positiva a la atropina. Apenas administra atropina, la, la, la la frecuencia cardíaca se incrementa, la salivación disminuye. ¿Qué se tiene que hacer? Llegó un paciente, obviamente lo mejor es no mantenerlo en el consultorio, no entretenerlo en el consultorio, sino llevarlo a un lugar donde se brinde una atención integral. Lo primero va a ser retirar el tóxico, ¿sí? En algunas ocasiones, dependiendo del tiempo, puede funcionar el carbón activado. El otro es la descontaminación mediante un baño intenso. Y muy importante, aquella persona que va a trabajar o que va a tratar a este paciente también se tiene que cuidar para no convertirse en víctima porque, como sabemos, son productos liposolubles que fácilmente atraviesan la piel. Y lo demás, ABC, lo que ya sabemos, ABC. Y la piedra angular es la atropina. ¿Cuánto de atropina? De 0.2 a 0.05 miligramos por kilogramo IV. A los 5 o 10 minutos se duplica hasta obtener objetivo atropinización. Esa palabra me encanta, la palabra atropinización. Otra experiencia. Pues hace muchos años en casa, el perrito ha mordido a un sapo. Y entonces el veneno del sapo también es una sustancia de tipo inhibidor de la acetilcolinesterasa. Yo aún no era médico, pero recuerdo perfectamente que ha desarrollado alteraciones neurológicas como la confusión al grado de querer atravesar una sombra que se proyectaba en la pared y el exceso de salivación. Recuerdo que ha llegado el veterinario, le aplica atropina y entonces empieza el perro a mejorar, se salvó el perro y uno de los datos es la atropinización. ¿Qué es eso? El incremento inmediato de la frecuencia cardíaca y las mucosas secas. También se utiliza pralidoxima, que es un reactivador de la acetilcolinesterasa, 20 a 50 miligramos por kilogramo en carga y en infusión 10 a 20 miligramos por kilo por hora. Ese es un activador de la acetilcolinesterasa. Y otros tratamientos importantes, pues son las benzodiazepinas para incrementar la recaptura de los diferentes neurotransmisores, el soporte ventilatorio y en casos severos el magnesio. El magnesio tiene una característica muy importante que a veces olvidamos. El magnesio, si ustedes ponen en su mente en este momento el primer esquema de la placa motora, y yo les platiqué que entraba calcio para que el calcio incrementara, llevara a la liberación de acetilcolina. La cantidad de acetilcolina que se libera es proporcional al calcio que entra a la presinapsis. Entonces, para que no entre tanto calcio, es necesario inhabilitar a esos canales de calcio. Y justamente el magnesio es la sustancia que inhabilita a esos canales de calcio. Por eso es que en las pacientes con preeclampsia, se utiliza justamente el sulfato de magnesio para disminuir la secreción de acetilcolina. La mortalidad puede ser tan baja como 2% o tan alta como 40%. ¿De qué depende? De lo oportuno de la intervención médica. La mayoría están sin secuelas y el riesgo neurológico a largo plazo es bajo. Hay otras formas de intoxicación colinérgica,
como es la presencia de algunos hongos, Amanita muscaína, por ejemplo, pero bueno, las fisiologías son semejantes y el manejo es el mismo, por lo cual ya no le voy a agregar más. Y bueno, pues ahí yo ahí termino mi presentación. Este, pues espero que les haya gustado el tema. A mí me gusta mucho revisar estos temas que normalmente pues no forman parte de los programas académicos, pero porque yo creo que son necesarios, sobre todo para aquellos muchachos que se van al internado o al servicio social, donde pues muchas veces estamos solos, ¿no? Y pues es mi participación y agradezco mucho su paciencia. Doctor Irving, estoy a la orden. Perfecto, Doc. Pues listo, entonces le agradezco mucho su participación en la ponencia de esta noche. Al igual que los compañeros que ya lo externan aquí en el chat, pues esperemos nuevamente su participación con algún otro tema. Ya lo estaremos invitando para que nos acompañe con alguna otra presentación en próximas fechas. A la orden, doctor. Buenas noches a todos.